tardes, soy Nieves Soler Nieto, presidenta de la Sociedad de Filosofía en Abierto, y hoy tenemos el placer de conversar aquí en el ciclo de Filosofía sin Fronteras con Gloria Luque Moya y Marco Parmigiani Rueda, que son profesores de filosofía en la Universidad de Málaga y han sido editores del libro del que vamos a hablar hoy aquí, que es Lecturas contemporáneas sobre filosofía china, que ha sido publicado recientemente sí, en Tirán Humanidades, ¿no? Y bueno, es en un contexto filosófico que tenemos hoy día todavía muy marcado por el canon occidental en la filosofía, pues esta obra la verdad es que propone un acercamiento al pensamiento chino no solamente como una tradición exótica, sino como un interlocutor filosófico válido, ¿no? Y vamos a intentar hablar o conversar del sentido de esta publicación, de qué significa hoy leer la filosofía china y de los desafíos que tiene la filosofía intercultural y además de lo que estas tradiciones pueden aportar a las preguntas pues clásicas de la filosofía, éticas, políticas, existenciales de nuestro presente, ¿no? Entonces, yo quería preguntaros ¿por qué editar hoy un libro sobre filosofía china en el contexto filosófico hispanohablante? Bueno, voy a lanzarme a responder de Nieve. Un poco el proyecto surge pues intentando responder a la necesidad de replantear o abrir los límites sobre los que precisamente tú comentabas haya construido la historia de la filosofía en el ámbito hispanohablante. Vivimos en un contexto, ¿no?, de globalización, de interdependencia cultural, política, económica, y seguir pensando la filosofía desde parámetros occidentales pues resulta insuficiente, ineficiente, ¿no? Y en ese sentido la filosofía china no es solo, no se puede considerar solo una tradición del pasado o un objeto exótico al que acercarse, sino que realmente la filosofía china es un campo vivo de reflexión que continuamente está en diálogo con los problemas contemporáneos y que ofrece esos marcos alternativos. Nosotros planteamos la posibilidad de publicar o de hacer este volumen en 2023, porque fundamos la Red Iberoamericana de Filosofía China en junio y justo ese mismo año pues acogimos dentro de nuestra universidad el primer Congreso Internacional de Filosofía China. La verdad es que el encuentro fue muy fructífero, muy enriquecedor, y a partir de ahí pues empezamos, ¿no?, a editar o a proponer la edición de este volumen, que reunía contribuciones pues de especialistas consolidados y muy reconocidos a nivel internacional, pero también pues nuevas generaciones de investigadores e investigadoras que estaban iniciando su investigación en esta área de conocimiento, en esta área tan poco explorada en el ámbito hispanohablante. Bueno, está muy bien que exista esta red, ¿no?, iberoamericana, porque al final, pues en el contexto tan global que tenemos, pues hacer una red, sobre todo compartiendo, bueno, lenguas y también culturas, es bastante interesante. Entonces, ¿pensáis que hay carencias en la formación filosófica occidental respecto al pensamiento chino? Sí, sin duda, ¿no? Sin duda se podrían citar muchas carencias, ¿no? Pero yo creo que la mayor carencia tú misma la comentabas en la introducción, ¿no?, del libro. En general, la historia de la filosofía viene marcada por la asimetría, ¿no? No tenemos un conocimiento más allá de X filósofos y además filósofos occidentales. El pensamiento chino en los planes académicos, al menos en las universidades, pero también en los planes docentes de educación secundaria, en general se ha ignorado, se ha minimizado, ¿no? Como mucho se le atribuye ese término, ¿no?, de sabiduría popular, más que una reflexión filosófica rigurosa. Si a eso le acompañamos que no hay tantas traducciones o no hay tantos especialistas en esta materia, pues el desconocimiento pues se ha perpetuado, ¿no?, por décadas y décadas. Bueno, yo creo que hay otro problema más que quizás también es bastante importante, y es que hay como una especie de prejuicio metodológico, ¿no?, en aquellas personas que no ocupamos de la enseñanza de filosofía, porque parece que la filosofía china es poco sistemática, menos teórica o demasiado práctica, ¿no? Una serie de calificativos que ponemos desde nuestras categorías occidentales, ¿no?, y que nos hacen minusvalorar pues la riqueza que otras tradiciones nos pueden aportar. Entonces, bueno, pues sí, la escasa presencia en general de asignaturas especializadas, la falta de traducciones, la falta de especialistas, pues constituyen la carencia más clara, ¿no?, dentro de la formación filosófica occidental y en concreto en Iberoamérica, ¿no?, que era en el contexto en el que se enmarcaba este proyecto. Claro, está bien, ¿no?, que poco a poco con estos proyectos como los que abrís, pues al final
conoceremos más en nuestra cultura la filosofía china bueno, pues podamos por fin enseñarla de una manera como merece, ¿no? En el aula de filosofía. O sea que podríamos decir que podemos llamar a la filosofía china filosofía, ¿no? No sabiduría ni otro tipo de cosas. ¿Qué pensáis? Sí, efectivamente, un poco como ha apuntado ya Gloria, pues esto de entenderla como sabiduría, sabiduría práctica, se deja a un lado, pues el hecho de que no solo es eso, sino además una forma de comprensión de la vida, del mundo, del ser humano, de la acción, de la sociedad, de la política, además una forma de comprensión original, particular, diferente a la occidental, ¿no? Pero no solo una forma de comprensión como puede haber, claro, alguien puede decir, bueno, pues en los mitos también hay formas de comprensión del mundo, ¿no? No, es una forma de comprensión reflexiva, es decir, es pensamiento, es realmente pensamiento, ¿eh? Son pensadores, ¿no? Y lo que pasa, claro, que en Occidente siempre hemos pensado que la forma de pensar occidental es el pensamiento, ¿no? Pero claro, eso es muy discutible, ¿no? Porque pensemos que en el mismo filósofo del siglo XX, Martin Heidegger, decía, todavía no sabemos qué es pensar, ¿no? Tenemos que aprender a pensar, ¿no? Que es uno de los filósofos que más se acercó a la filosofía asia oriental, de los filósofos del siglo XX, ¿no? Y entonces, en esta tesitura, bueno, pues nos puede enseñar mucho, ¿no? ¿Qué es eso de pensar? Porque es un prejuicio creer que ya, bueno, ya sabemos lo que es pensar y pensar es pensar occidentalmente, ¿no? Y algo que aporta esto la filosofía china y la filosofía occidental es que pensar es al mismo tiempo una experienciar, es decir, que es una de las cosas que yo creo que se ve, aporta el libro, ¿no? Es decir, donde el término experiencia no quedarse solo en elaborar puramente teoría, sino tener una cierta experiencia del mundo, una experiencia diferente, por ejemplo, la que se recoge en el concepto de Tao, por ejemplo, ¿no? Pues es algo también muy particular. Yo creo que por ahí puede aportar mucho y es por donde apuntan los trabajos del libro, que hemos recogido en el libro. Bueno, qué bien, pues vamos a hablar del libro entonces. ¿Habéis tenido algún criterio para guiaros por la selección de textos, autores en estas lecturas contemporáneas sobre filosofía china? Bueno, el criterio que hemos seguido básicamente ha sido intentar ofrecer la visión más amplia posible y que no se quedara en los temas más tradicionales o más trillados, sino que intentara ofrecer una visión eh, pues actual, ¿no? Que intentara abordar pues esas investigaciones que se están llevando a cabo y que no se queden pues en la simple lectura simple o homogénea que siempre nos suelen transmitir de estos textos. La obra se divide en 4 bloques que han intentado pues que fuera lo más variado posible. El primer bloque y el segundo sí son acotados dentro de la filosofía taoísta y confuciana, pero aún así pues no se restringe a una mera análisis de la obra. Por ejemplo, en el bloque taoísta vemos cómo se profundiza en los textos como del Lao Tzu o del Yuanzi, pero se explora en relación a cómo esto se toma para investigar sobre la composición musical contemporánea china o cómo estas obras sirven como o se han recepcionado, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Como una filosofía terapéutica. En el bloque del confucianismo, por ejemplo, se intenta superar esa interpretación rígida, ¿no? Que ha prevalecido y que nos transmite pues, el confucianismo como una escuela limitada a perpetuar unos ritos y unas normas morales, y en ese sentido pues se ha indagado sobre la noción de creatividad o sobre la importancia de las emociones en nuestros procesos de conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos bloques que son más comunes, aún así intenta pues abordar temas no tan trabajados o no tan elaborados, ¿no? En el ámbito hispanohablante. Y luego tenemos otros 2 bloques que sí que intentan hacerlo más actuales y contemporáneos, que es uno dedicado a interpretaciones comparadas, ya sea con tradiciones contemporáneas que se desarrollan en Occidente y sobre todo en diálogo con distintas disciplinas, por ejemplo la ética y la estética o el propio nacionalismo taiwanés, que no ha sido nada explorado en el ámbito hispanohablante, ¿no? O en el último bloque, que se dedica a abordar nuevas aproximaciones a la filosofía china, pues se tocan temas tan novedosos como el del tema de la civilización ecológica o el propio estudio del Islam en China, que es un tema inexplorado incluso en los propios estudios islámicos. Entonces, bueno, el criterio sería intentar ofrecer una variedad, ¿no? Un enfoque lo más amplio posible, que no solo hiciera pues una aportación teórica, sino que sirviera como punto de partida también para futuras investigaciones.
Muy bien, entonces lecturas contemporáneas que se diferencia con el enfoque clásico, digámoslo así. Mm, Ya lo ha mencionado un poco Gloria, ¿no? Pero bueno, voy a incidir más en esto. Pues en principio podemos tomar contemporáneo, ¿no? Tal y como lo dice casi la etimología de la palabra, ¿no? Contemporáneo, ¿no? Es decir, con nuestro propio tiempo, tiempo en el sentido de época, ¿no? Del momento presente, ¿no? Es decir, algo así como el estar con el propio tiempo junto a las cosas del propio tiempo, ¿no? Con las que uno se encuentra, ¿no? Por tanto, en general hay trabajos más enfocados hacia temas ya contemporáneos, actuales, ¿no? Pero aún los trabajos, a mí me parece que ha sido el interés de todos nosotros al hacerlo, ¿no? Y que se ve en la lectura, ¿no? De estos capítulos, aun cuando tratan de autores clásicos, de Chuanzi, ¿no? Del confucianismo, es siempre un tratamiento no de carácter, digamos, museístico, como una especie de objeto de museo, ¿no? Y casi diría yo exótico en este caso, ¿no? Sino realmente qué es lo que aporta ese estudio incluso de filósofos del pasado, la antigua China, ¿no? Al momento, a las preocupaciones del momento presente, ¿eh? Y además de las preocupaciones más acuciantes, bueno, es el momento presente que estamos viviendo que le hace falta, ¿no? Pero claro, esto, por otra parte, tampoco significa, digamos, intentar acomodar el pensamiento chino, ¿no? A la actualidad, a los esquemas de la actualidad, sino que la mayor parte, yo lo diría casi todos los trabajos, ¿no? Hacen lo contrario, intentan hacer lo contrario, es decir, que nos sirva para cuestionar nuestros propios esquemas, occidentales y cuestionar también nuestro propio tiempo, ¿no? Para abrir otras vías, otros campos, ¿no? De apertura mental, ¿no? De aproximación, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos desde elaboraciones de una ontología a partir de, realmente elaboraciones de una ontología a partir de varios trabajos, a partir de la filosofía china, una filosofía de la acción, una ética, una filosofía política, ¿no? Distintos capítulos dedicados, ¿no? Y bueno, yo creo que en esto, pues, aportan mucho, todos estos trabajos, ¿no? Pues en esta reelaboración contemporánea, ¿no? De la filosofía china. Muy bien, ¿y por qué habéis cogido una obra colectiva y no como un autor único o autora única? Pues en parte esto responde a la red iberoamericana, a los encuentros, congresos que hemos celebrado, ¿no? Y donde se fragó la idea de hacer un volumen colectivo, ¿no? Y claro, es verdad que, bueno, frente a la obra de autor único, que tiene una narración, una unidad de exposición, ¿no? Pues se pierde esa unidad, ¿no? Pero a cambio, claro, como ya ha mencionado Gloria, pues hay una variedad de perspectivas y de enfoques, también de modos de proceder realmente, porque cada estudioso tiene su propio modo, una vez más diferente, otro más parecido, ¿no? Que yo creo que enriquecen totalmente a esta a la aportación, ¿no? Esta variedad de puntos de vista, ¿no? E incluso yo, bueno, yo simplemente señalar una cosa que puede parecer un poco, pero que, bueno, pues, que es importante, ¿no? Que esto casi encajaría con la forma propia de proceder de la misma filosofía china, ¿eh? Donde la noción de autor o de individuo no es tan fuerte, ¿no? Como en Occidente, ¿no? Y entonces incluso textos clásicos, los textos, las analectas de Confucio, el Lao Tzu o el Chuanzi, cada vez más en el estudio reciente se ha descubierto que son el producto de muchos autores, no de un solo autor. Ese autor que lleva el nombre, que es legendario, bueno, alguno Chuanzi es histórico, pero no lo hizo todo, no lo escribió todo. Y funciona, es decir, este funciona realmente con voces diferentes, con una pluralidad de voces en vez de intentar unificarlo en una sola, ¿no? Una sola especie de personalidad monolítica, ¿no? Yo creo que eso es una riqueza, ¿no? Cierto, es una de las cosas más interesantes, ¿no? De las filosofías orientales, ¿no? Quizá que bueno, nosotros estamos acostumbrados aquí en Europa a darle pues al ego, ¿no? Al yo, al que ha escrito, al autor o autora. Y claro, es interesante saber que este dato que aportáis de que, bueno, al final es una voz coral, ¿no? Entonces, Mm. pues es muy interesante. Bueno, vamos a pasar a los temas filosóficos clave, digamos que mi pregunta es qué nociones de la filosofía china consideráis en concreto ya que son especialmente relevantes hoy. Pues yo, bueno, hay un montón, hay un montón. He hecho incluso también un repaso de los trabajos que hay publicados concretamente en el libro, ¿no? Pero claro, llega un punto, mira, voy a hacer una selección de los más importantes, ¿no?
aparte de los famosos conocidos nociones de Tao, ¿no? Y el de Yin y Yang, que es de lo más conocido, ¿no? Y en particular el de Tao, que, bueno, siendo una cosa tan conocida, yo creo que aporta muchísimo y además lo interesante, y se puede ver en estos trabajos, cómo no hay una noción de Tao, sino que esta noción varía según las escuelas, vamos, las corrientes filosóficas, no es igual en el confucianismo que en el taoísmo, por ejemplo, ¿no? Incluso dentro también, en cada corriente también varía, ¿no? Y es una relación enormemente rica y yo creo que, bueno, coincidimos en lo estudioso, ¿no? Para el presente, pero aparte de la famosa noción de Tao y de Yin y de Yang, pues también estaría, por ejemplo, las nociones que trabajan varios trabajos de energía y principio. Energía como chi, que se escribe en pinyin QI, o principio, LI. Y cómo pues estos se complementan, son nociones para tener una comprensión del mundo en lo que algunos trabajos desarrollan como una ontología relacional, que a mí me resulta súper interesante, ¿no? Aquí también otras nociones es la noción de Chongyong, por ejemplo, de justo medio, del confucianismo, la noción de He de armonía, que es una armonía de tipo dinámico, no es una armonía completamente estática, no puramente de opuestos, sino que es en el proceso. La idea de proceso, de que todo está en un proceso continuo, es la idea de Tao, en definitiva, ¿no? También ya pasando a un plano más ético, yo destacaría la noción de Yi de justicia y Ren de humanidad, Ren humanidad, que son dos nociones clave del confucianismo, ¿no? Y que yo creo que tienen mucho que aportar a la actualidad, a la situación contemporánea, ¿no? Y otras nociones éticas como los famosos principios de espontaneidad, el Wu Wei y el principio de espontaneidad, el Zirang, perdón, y el principio del no actuar, el Wu Wei, ¿no? Propios más bien del taoísmo, ¿no? Donde también tiene mucho que aportar para desarrollar una ética que esté, por ejemplo, pues con todo este tema del ecologismo en relación con nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Donde no sea el individuo el que se imponga a la naturaleza en una lógica de dominio, ¿no? Como ha relevado algunos autores occidentales, ¿no? Como la Escuela de Frankfurt, por decir algo, ¿no? Sino una relación de interpenetración, ¿no? Con la naturaleza, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues pueden ser tremendamente útiles, ¿no? Esta de no actuar y de espontaneidad, ¿no? Entonces ya ha dicho claramente que puede aportar la filosofía china a los debates actuales sobre la comunidad, responsabilidad o ecología. Bueno, en consonancia, ¿no? A lo que ha comentado Marco, básicamente muchos de los conceptos, de las nociones, incluso las formas de proceder de la filosofía china puede aportar nuevos enfoques, ¿no? A los debates. Pues tenemos el ejemplo claro, es el capítulo que dedicado a la noción de civilización ecológica, ¿no? Que propone eso, la relación simbiótica entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Y que tiene su raíz en la tradición confuciana y taoísta, ¿no? Y pues puede presentar una alternativa filosófica o política, ¿no? A la crisis ecológica. Yo creo que además esta noción, ¿no? La noción de Shentai Weiming, ¿no? De civilización ecológica, tiene la particularidad además de que está siendo promovida por la Agenda Nacional China, para bien o para mal, no sabemos muy bien a veces cómo lo promueve, ¿no? Pero resalta al final la relevancia no solo a nivel pues, filosófico meramente, sino también en términos políticos e incluso de diplomacia. Y bueno, Marco también ha estado comentando los temas de la ontología, ¿no? Tenemos distintos capítulos de distintos enfoques que abordan, pues eso, otra forma, ¿no? De entender la ontología a nivel filosófico y vemos cómo se distancian o se aleja de las típicas tradiciones, las típicas distinciones o dualidades en las que muchas veces no hemos movido, ¿no? En el ámbito occidental, de tipo teoría práctica, forma materia, colectivo individuo, ¿no? Todo eso se diluye o desaparece en en estas formas de hacer filosofía y nos permiten, pues, proponer o al menos adentrarnos en otras visiones, ¿no? Que nos hablan de la interconexión en los distintos aspectos de la existencia o los distintos seres que habitamos el mundo, ¿no? Es decir, no solo ofrece alternativas conceptuales, yo creo, sino que más bien nos invita también a repensar nuestra propia relación con el mundo, ¿no? Cómo nos entendemos los seres humanos y cómo nos entendemos nuestra relación con el mundo, y ya no solo en términos de civilización ecológica o de la ontología, sino en general las distintas propuestas que se van recogiendo y que al final lo que nos proporcionan, pues eso,
una invitación, ¿no?, a replantearnos cómo queremos vivir en este mundo y si se puede hacer de una manera que sea pues quizás más armónica, ¿no?, siguiendo esa noción de o más sostenible o más creativa. Qué bien, a ver si la filosofía china nos ayuda a solucionar los problemas que no son pocos que tenemos aquí en Europa barra Occidente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más o menos habéis respondido a esto, pero entonces el libro al final busca diálogo o descentramiento con el pensamiento, entre el pensamiento occidental y el pensamiento chino. Mm. Sí, en parte ya lo estamos diciendo. Más bien, yo creo que el libro, como es un conjunto de trabajos diferentes, pero casi todos, yo no diría que se queda en la pura comparación, ¿eh? Y mucho menos, ¿no? Sino son todos muchos especialistas más en filosofía intercultural, ¿no? En poner en conexión, ¿no? Sino más bien diálogo, yo diría diálogo, ¿eh? Pero claro, no diálogo como un mero intercambio de opiniones, ¿no? Y a ver a qué consenso llegamos, una especie de compraventa casi, ¿no? Sino realmente diálogo como apertura, es decir, un diálogo que lo que intenta es suscitar una apertura y conseguir que el pensamiento occidental se abra completamente hacia otras formas de pensar diferente, ¿no? Formas que no son categorizables por el pensamiento occidental, ¿no? Necesitan de otras categorías, de otro lenguaje, ¿no? Por tanto, la tercera posibilidad, descentramiento. Bueno, descentramiento, sí, pero yo más que descentramiento diría llevar el pensamiento occidental hasta sus límites, ¿eh? Llevarlo hasta los límites para ver qué hay más allá, ¿eh? Qué espacio, qué campo, ¿no?, se abre más allá de esos límites de nuevas posibilidades. Muy bien, entonces el libro tiene algún lector concreto, es decir, está pensado para gente más especialista, para gente que esté estudiando o para el público en general. A ver, el libro realmente ha sido escrito con el rigor académico habitual que encontramos en estos libros académicos, pero su objetivo no es quedarse en ese ámbito tan restringido, sino yo creo que más bien lo que busca es ofrecer un espacio de introducción relativamente accesible en general a las personas interesadas en la filosofía china, ¿no?, dentro del ámbito hispanohablante. La obra es verdad que no sacrifica complejidad, pero está escrita de manera que las reflexiones, aunque son profundas, se adaptan a distintos niveles, yo diría, de especialización. Es decir, los especialistas van a encontrar una investigación muy rigurosa que va a enriquecer y que les va a abrir nuevas puertas en torno a los debates filosóficos contemporáneos, pero personas quizás con menos experiencia en la materia pueden acceder y pueden tener como ese primer acercamiento pues a interpretaciones del Zhuangzi o a cómo abordar la filosofía confuciana o a cómo entender el nacionalismo taiwanés, ¿no?, y la imbricación que tiene con la filosofía. Entonces, lo que busca es que sea como una obra a la que el público en general, dependiendo del nivel de especialización, pueda acceder y pueda tomar de ella todo aquello que le pueda aportar, ¿no? Un poco esa sería la idea, sobre todo no quedarnos en el mundo académico o exclusivamente académico, sino al final que sea una obra a la que puedan acceder personas que estén interesadas en acceder a otras formas de pensamiento, que esa era un poco la idea inicial, ¿no? Y que a veces es difícil encontrar este tipo de obra en lengua española. Sí, pues sería muy interesante. Además, pues, y esto va enlazado con la siguiente pregunta que os voy a hacer, que si, porque al final, bueno, pues el público lo puede leer en general, pero sobre todo si hablamos de cambiar la manera de entender la filosofía, ¿no? Estaría muy bien que este libro bueno, de hecho lo estáis haciendo ya, ¿no? Lo habéis dirigido a eso, imagino, ¿no? En las universidades, que contribuya, porque al final los estudiantes de filosofía serán profesores de filosofía, ¿no? Y probablemente, digo, la mayoría, y bueno, pues al final enseñarán. Entonces, pues la pregunta es, ¿contribuirá este libro de alguna manera, o incluso la red iberoamericana o las investigaciones que estáis llevando a cabo, las nuevas líneas o las nuevas publicaciones que tenéis, a cambiar un poco la manera en que se enseña la filosofía en la universidad o no? ¿Qué pensáis? Es una predicción de futuro, ¿no? Sí. Eso deseamos, ¿no? Pero esa es la pretensión, ¿no? Ya que se consiga, ¿no?
Pero por eso, como decía Gloria, claro, es un estudio a la vez dirigido de cualquier lector, ¿no? También, pero también son estudios rigurosos, profundos, no un estudio puramente divulgativo, es un poco para que, bueno, pues los que en la enseñanza de la filosofía en la universidad, pues se den cuenta que realmente aquí hay un campo de estudio, ¿no? Con la profundidad y rigurosidad, igual que la filosofía europea, ¿eh? Y para que se incorpore, ¿no? Y cambie un poco los esquemas, no solo lo que es una asignatura de historia de la filosofía china, ¿no? O de Asia Oriental, sino incluso pues cuando se tratan cuestiones de otro tipo, de ontología, de epistemología, de filosofía del lenguaje, éticas y filosofía política, se tengan en cuenta también, ¿no? Posiciones filosóficas del pensamiento chino, ¿no? Esa es la pretensión, ¿no? Aunque tenga otra metodología, otra forma de proceder, pero bueno, como ya hablamos, se intenta de abrir el campo a otras posibilidades, ¿no? Ese es el intento, ¿no? Que se incluya también, pues, digamos, en asignaturas temáticas, ¿no? Donde se tratan cuestiones, no solo puramente una asignatura histórica. Y yo creo que, bueno, pues, a la larga, trabajando y difundiendo, y como tú decías, Nieves, claro, los futuros estudiantes muchos van a ser profesores de filosofía, ¿no? De hecho, ahora muchos que empiezan en la enseñanza media, ¿no? Y esto es muy importante, claro. Y en general está muy bien, ¿no? Gloria también lo puede decir, muy bien recibido por parte de los estudiantes. Tienen mucho interés. Es decir, ellos muestran interés por ver otras posibilidades, otros puntos de vista diferentes, ¿no? Al punto de vista europeo. Y para acabar ya con la obra, así en general, ¿qué recomendáis? Una lectura, como son diferentes textos de diferentes autores con diferentes temáticas, ¿es mejor hacer una lectura lineal o tal vez como por temas o como tenerla como obra de consulta? A ver, la obra en realidad está diseñada para ser un poco flexible, depende del lector o la lectora. Si puede funcionar perfectamente como una obra de consulta, pues quiero profundizar o quiero leer sobre algún tema en concreto y voy a ese capítulo, ¿no? A ese trabajo, pues civilización ecológica o el Yuanzi o esa relación entre práctica artística y filosofía. Es decir, puedes irte directamente a esos trabajos en concreto y utilizarlo como obra de consulta. Pero sí que es cierto que la manera en la que hemos organizado los distintos trabajos invita también a una lectura lineal si lo que se quiere es pues, obtener como un panorama general sobre lo que se está trabajando, lo que se está investigando sobre filosofía china en el ámbito hispanohablante. Hay especialistas, el libro, tenemos especialistas de personas tanto de Iberoamérica, o sea, de Latinoamérica como de España, ¿no? Y también otros de los especialistas pues son investigadores que trabajan en centros internacionales fuera de España porque es donde han ocupado su lugar. Entonces, un poco la visión es tan múltiple, ¿no? Que un poco o sea, queda en el tejado del lector o la lectora, ¿no? Decidir cómo lo quiere usar, pero desde luego sí que es cierto que la organización de la obra está hecha para que se pueda también tener una lectura lineal, aunque sí es cierto que la obra de consulta está ahí. Muy bien, pues ahora os voy a preguntar sobre la traducción, porque uno de los problemas que creo que hay a la hora de acercarse, y creo que ya lo habéis apuntado, ¿no? A estas filosofías es que hay términos difíciles de traducir. Entonces, ¿qué dificultades veis que implica traducir estos conceptos a los lenguajes occidentales? Bueno, hay muchísimas ¿no? dificultades. Quizás el punto de partida es el principal es las diferencias estructurales y culturales de los mismos, del idioma, ¿no? Del idioma chino y el idioma español en este caso, ¿no? Los conceptos chinos están muy vinculados a a una ontología concreta que no tiene su equivalente exacto en la filosofía occidental, lo que complica mucho su tradición. Pero no solo eso, sino que además los caracteres chinos en concreto no son meros símbolos de palabras, ¿no? Como muchas veces creemos, sino que cuando estamos introduciendo un concepto de filosofía china, en ese mismo carácter hay una serie de connotaciones filosóficas que no se pueden traducir cuando lo traducimos a una lengua occidental. Entonces, eso ha provocado que muchas veces se haya hecho como una especie de asimilación forzosa, ¿no? De esos conceptos en términos de la filosofía occidental para facilitar la comprensión, ¿no? Hay un ejemplo un típico, ¿no? Que se suele poner para explicar lo que es el concepto de Tien, ¿no? Que se traduce habitualmente como cielo, porque precisamente James Legge, ¿no? El misionero escocés,
que además hizo una grandiosa labor de traducción de los textos clásicos en el siglo XIX, sin quitarle el mérito, por supuesto, pero claro, él intentó traducir este término con un término que fuera familiar, ¿no? Para la audiencia cristiana europea de la época, entonces lo tradujo como cielo. Al traducirlo como cielo estaba transformando el sentido original de la palabra y haciendo que se perdieran, ¿no? Una serie de, pues, de connotaciones o de aspectos que recogían que no llegan, ¿no? Entonces, claro, la apropiación de estos conceptos bajo categorías occidentales, porque al final al traducirlo muchas veces lo que se hace es una mera apropiación, pues lo que hace es contribuir a esa asimetría, ¿no? Que de la que hemos hablado de la historia de la filosofía, en el que al final estamos aplicando una serie de concepciones, de nociones o de formas de pensar propias de nuestra región a otras regiones que tienen otra forma de reflexionar, ¿no? Y al final lo que nos transmite es una visión bastante distorsionada, ¿no? De la filosofía china que aún hoy sigue vigente, ¿no? O sea que, bueno, habría que revisar incluso algunas traducciones, ¿no? Para... Bueno, sí, de hecho se sigue haciendo, ¿eh? Últimamente se están revisando muchas traducciones precisamente por eso, ¿no? Por el problema. Y luego aparte de que hay muchas traducciones que no están hechas, ¿no? Tenemos muy pocas traducciones de filosofía china. Digo ya clásica, la actual cero, ¿no? Pero de la clásica muy poco. Bueno, actual alguna obra suelta hay por ahí, pero apenas. Pues nada, a ver si tenemos la suerte de encontrar a alguien que traduzca porque también la cuestión de la traducción implica que como son términos filosóficos, ¿no? Algo de filosofía se debería saber, ¿no? A la hora de traducir, ¿no? Claro. Para que no sucedan cosas como esta que has narrado, Gloria. Bueno, por último, ¿creéis que la filosofía china ocupa un lugar más central en el pensamiento filosófico del siglo XXI? Por no decir por no predecir el futuro, al 22 o el 23. Bueno, no sé, a ver, realmente si nos paramos a pensar, ¿no? En el momento que estamos viviendo, ¿no? Es decir, vivimos en un contexto de globalización que constantemente nos señalan, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Seguir manteniendo la filosofía dentro de esos límites en la que la hemos circunscrito. Hoy en día, lo hemos hablado, ¿no? Tenemos problemas y desafíos globales muy complejos, ¿no? Crisis ecológica, esas tensiones, disputas políticas, la interdependencia cultural. Es decir, no podemos seguir teniendo una reflexión aislada desde un solo punto, sino que se requiere una reflexión conjunta y un diálogo plural, ¿no? Y en ese sentido, la creación de espacios de reflexión compartida son necesarios y ahí la filosofía china tiene mucho que aportar, ¿no? No solo por lo que se está haciendo ahora, sino por la larga tradición histórica, ¿no? Que ha reflexionado sobre tantos temas como nosotros hemos hecho de aquí desde Occidente. Entonces, de veras creo que solo a través de esa apertura a otras tradiciones y en concreto a la filosofía china, pues podremos generar o proponer soluciones a los retos que tenemos ahora y que seguro que están por venir, ¿no? Muy bien, y para acabar ya voy a preguntar algún proyecto que estáis llevando ahora a cabo con respecto a la filosofía china, alguna publicación, un grupo de investigación, no sé, algo que queráis decir. Marco, está silenciado. Prefiero silenciarlo para el ruido. El proyecto de otro libro colectivo, ¿no? Bueno, de filosofía china, también a raíz de una colaboración y también de un congreso, ¿no? Donde aportamos trabajo y donde también es un libro colectivo con distintos especialistas y estudiosos, ¿no? Que edita la profesora Gloria Luque, ¿no? Y otra profesora de Barcelona, ¿no? Y bueno, pues la idea es continuar y aportando trabajo y difusión y también aglutinando, ¿no? También investigadores, bueno, no son solo, son de dentro de España, de Iberoamérica y de fuera, ¿no? En general, ¿no? No sé, Gloria, tú que eres la editora, también a lo mejor tienes más cosas que decir Bueno, sí, de la idea editora. es esa, ¿no? Continuar intentando pues ofrecer espacios en los que se pueda acceder, ¿no? A las investigaciones que se están haciendo sobre filosofía china actual, que no se quede en la mera, pues eso, lectura básica de 2 o 3 obras claves, ¿no? Entonces, pues eso es lo que vamos a intentar hacer, igualmente, pues intentando que participen distintas voces, sobre todo por intentar recoger la pluralidad. Muchas veces tenemos el problema de que hablamos de filosofía china como si eso fuera una cosa muy acotada en confucianismo, taoísmo y poco más, y no es así, ¿no? Es decir, es como si dijéramos la filosofía europea y eso se pudiera acotar rápidamente, ¿no? Es una historia muy larga, con muchos enfoques y cuando nosotros nos especializamos
propiamente en la filosofía occidental uno acoge pues un ámbito o un área y un periodo, ¿no? Pues un poco la idea de que sea colectivo y de que tengamos distintos especialistas precisamente por intentar recoger pues esa multiplicidad y esa especialización, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos y sobre todo con proyectos con la red, ¿no? Que queremos seguir intentando dar difusión y sobre todo lo que has comentado antes, Nieves, que creo que es clave, que no solo se quede en el mundo académico, sino que llegue a un público más general y sobre todo a profesores que puedan estar interesados pues en eso, en ampliar un poco el currículum, ¿no? No solo a nivel universitario, sino por supuesto en enseñanzas medias. Muy bien, pues muchísimas gracias Gloria y Marco por vuestra charla, vuestra presentación de este interesantísimo libro. Ya sabéis que las puertas de la Sociedad de Filosofía en Abierto están abiertas para vosotros y estamos ávidos de leer esa nueva publicación que estáis coordinando. Y bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Nieves, por esta invitación y esta oportunidad para dar difusión a nuestro libro, bueno, y a los proyectos que tenemos y a la red también. Muy bien, hasta la próxima. Hasta luego, hasta la próxima.